yo quiero por la palabra mostrarles hoy que los planes de Dios son de bien, son de bendición. Él nunca quiere la destrucción. La destrucción es el resultado de personas que rechazan a Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, todos los juicios de Dios fueron el resultado de personas que rechazaron a Dios y caminaron lejos de Dios y no querían saber nada del buen propósito de Dios. Todos aquellos que caminaron en el propósito de Dios, obedeciendo su palabra, les fue bien. Isaías 61, una profecía que habla de nuestro Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Aquí vemos los propósitos ya anunciados por el profeta Isaías, por el cual iba a venir Jesús, para traer buenas nuevas a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros. Aquí está hablando específicamente de los que están presos en las cárceles de Satanás, que quedarán libres. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Qué tremendo. ¿Quién cree esa palabra para sí? Yo quiero todas. Y son para nosotros. Esas son las promesas de Dios para nosotros si nosotros creemos en Jesús. Porque Él vino, Él descendió del cielo para darnos esto. Yo creo que esta palabra es para muchos de nosotros que la creen. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Aleluya. Y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto, alabanza en vez de abatimiento. O sea, eso es el propósito de Dios. Por ese propósito vino Jesús a dar su vida para librarnos de las maldiciones del pecado, para librarnos del abatimiento, para librarnos del dolor, para librarnos de la aflicción, para librarnos de la cárcel en la cual Satanás nos tenía, para librarnos del poder y de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Para eso vino Jesús. Y Él lo pagó y Él lo completó y Él dijo: consumado es. Y está a disposición para todo aquel que viene a Cristo. Esto no puede tomar a alguien que rechaza a Jesús, porque esas promesas se cumplen en el nombre de Jesús. Porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Es tan importante creer en el propósito de que Jesús tiene para nuestra vida. El propósito del Señor es de bien, es de bendición, es de gozo, es de buenas noticias, no es de malas noticias, es de libertad, no es de prisión, es de gozo, no de temor. Así que necesitamos creer ese propósito, porque es bueno. Dios quiere el bien para tu vida. Muchas veces
Hemos escuchado tantas maldiciones lanzadas que quizás Satanás usó la boca de alguien para darnos un propósito erróneo. Y muchos han caminado en un propósito equivocado, en un propósito de destrucción, de ruina, de maldición, de esclavitud, por lo que han escuchado. Muchos escuchan desde chicos sobre su vida que son hijos del diablo y después se convierten en uno. Y ahí los padres no saben por qué el fulano se convirtió en hijo del diablo, pero si todo el tiempo lo pronunciaron sobre su hijo. Como dice una famosa canción, el problema no es tanto lo que dijeron, sino que te lo creíste. Tomaste como una verdad sobre tu vida. Inútil. Y muchas otras palabras. Y uno empieza a creer, y uno empieza a sentir culpa, uno empieza a no poder llenar las expectativas de sus padres, y viene la desesperación, viene la tristeza y viene el diablo y a uno le aprisiona. Y eso no es el propósito de Dios, pero sí el propósito de Satanás. Dice Mateo 4:23, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando las buenas noticias del reino. O sea, lo que el Señor tiene para nosotros es buenas noticias. Si nosotros lo creemos y lo tomamos para nosotros, nos pertenece. Si no lo creemos, si no lo tomamos, seguimos en nuestra derrota. Porque el domingo pasado hablamos de que fuimos creados con la libertad de decidir. Y muchas veces ese es nuestro problema, porque decidimos mal. Y Dios no nos obliga. Tú puedes decidir seguir a Dios o rechazar a Dios. Y todos los días y en todo momento, cada decisión que tomamos es a favor o en contra. Y tantas veces tomamos decisiones que ofenden a Dios y le dejan a Dios fuera de circuito porque Él no nos obliga. Y después viene el problema y nos sorprendemos y queremos culpar a Dios. Así que Jesús estaba sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Las noticias acerca de Él corrían y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y Él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. O si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es el propósito de Dios para con nosotros? Porque Jesús es la perfecta revelación de lo que Dios quiere hacer. Jesús fue enviado con el propósito de Dios. Y Jesús después envió a nosotros, los cristianos, primero a sus discípulos y después a nosotros con el mismo propósito para cumplir el plan de Dios en la tierra. Por ahí el diablo ha logrado confundir a muchos por no experimentar lo que está escrito. Entonces han tratado de modificar lo que es una verdad celestial. Yo quiero aconsejarnos a creer todo lo que está escrito.
Porque si no lo creemos, si lo tergiversamos, vamos a perdernos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque Jesús mismo dijo que haríamos las mismas cosas y aún mayores, porque Él nos iba a enviar a su Espíritu. Y vemos como en Hechos de los Apóstoles, en los discípulos se cumplía al pie de la letra. Así que traían de todas partes los enfermos. Menciona también a personas que era imposible naturalmente sanar. Yo creo que por eso menciona a esos y menciona a los poseídos por demonios que traían la gente. Y todos eran sanados. Quiero decirte hoy, el propósito de Jesús nunca ha cambiado ni cambiará. Sigue siendo el mismo. La palabra sigue siendo lo mismo. Dice, todas las promesas de Dios son en Jesús sí y amén. Para la gloria de Dios, y el Espíritu Santo es la garantía. Y dice también, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que la palabra del Señor es viva y eficaz hoy. Tiene el mismo poder que tuvo en aquel tiempo. El propósito de Jesús nunca cambia. Él sigue salvando, Él sigue sanando y Él sigue liberando del poder del diablo. Lucas 4, versos 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué tremendo. Jesús dice, es el tiempo. Y a partir de ese momento, es el tiempo de proclamar a los cautivos libertad, a los ciegos la vista y a los oprimidos la libertad en el nombre de Jesús. Porque estamos viviendo en el tiempo del favor del Señor, hasta que Jesús regresa. Hoy es el tiempo del favor del Señor. Jesús lo ha pagado todo en la cruz para que tú y yo podamos tomarlo. Para cualquier niño pequeño, es claro que lo que su papá compró, lo quiere dar. Cualquier niño pequeño, si le preguntas si su papá le compró algo y lo trajo a casa, que se lo va a dar. Es lógica de niño. Aunque seamos malos, igual los niños creen eso. Jesús compró en la cruz. Primero, para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Para que podamos alcanzar el perdón de pecados. Para librarnos de las garras y de la cárcel de Satanás. De la opresión de Satanás. Y para darnos una vida y una vida en abundancia aquí en la tierra. Todo está pagado y mucho más que eso. Lo único que tú y yo, como hijos de Dios,
necesitamos, por medio de la fe, recibirlo. Jesús ya lo hizo todo. Él dijo, cuando Él murió, Él dijo, consumado es, ya lo compré. Ya lo compré, ya está. Ya fue comprado, ya está a disposición. Pueden venir a buscarlo. En el nombre de Jesús está para ti y para mí todas estas cosas. El propósito del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El diablo. Jesús lo llama ladrón y lo llama padre de mentiras. ¿Verdad? Entonces es muy importante cuidar un poco qué vocabulario usamos y en qué andamos, porque el diablo es ladrón y el diablo es mentiroso. Así que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Eso es el propósito que tiene Satanás para nosotros. Pero si estamos en Cristo, el maligno no nos toca. Como dijo Balaam, ni la brujería funciona contra el pueblo de Dios. Pero le reveló un secreto a Balac. Haz que los israelitas caigan en el pecado del adulterio, la fornicación y la idolatría, y ahí vendrá la maldición sobre ellos. A lo que voy es, la maldición tiene una sola puerta. Se llama pecado. Se llama pecado. La única manera que el enemigo entre es por el pecado. No hay otra. No te puede tocar. Ahora, el propósito de Jesús. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. O sea, Jesús dice, yo voy a dar mi vida por ustedes. Yo les voy a cuidar, yo les voy a liberar de todo, todas las prisiones. Ahora quiero entrar un poco más en el propósito que tiene Satanás. Dijimos que es un ladrón y es un mentiroso. Muchas veces Satanás nos habla y nos miente. Nos miente respecto a quién somos. Nos miente respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Y muchas veces usa a personas cercanas que quizás están llenos de amargura, llenos de odio, llenos de muchas cosas que Satanás ha plantado en su corazón. Y yo quiero advertirles a no recibir las mentiras del enemigo, sino a saber resistirlas. Cuando te quieres enojar con aquel que te provoca, frena. Tú puedes vencerlo. En vez de enojarte, en vez de responder, bendice. Haz el bien. Tú puedes. No eres tentado más de lo que puedes soportar.
Cuando empiezas a vencer, vas a ver cómo viene la paz a tu vida. Y el enemigo tiene que irse. Tiene que irse. Así que el propósito de Satanás es llevarnos al infierno. Es mentirnos. Mentirnos respecto a nosotros mismos. Mentirnos respecto al propósito que Dios tiene para nosotros. Mentirnos y decirnos que Dios no nos ama. Mentirnos y decirnos que nuestro Padre esto y esto. Mentirnos y decir que somos un accidente. Mentirnos y decirnos que nunca vamos a alcanzar nada. Mentirnos y decirnos que esta vida no tiene sentido y nunca vas a lograr nada bueno. Esos todos son mentiras de Satanás que muchos creyentes creen, por eso caminan en derrota. Necesitamos analizar en base a la palabra, en base a los propósitos de Dios nuestra vida, de lo que hemos creído, de lo que hemos dicho, con lo que nos hemos puesto de acuerdo en nuestra vida. El propósito de Satanás es matar. Nos mataría a todos en el peor momento para asegurar que estemos con Él en el infierno, pero no lo puede hacer. Al no ser que le hagamos caso cuando Él nos incita. Él nos quiere enfermos, nos quiere tristes, nos quiere en depresión, nos quiere en temor, nos quiere en pecado, nos quiere en ruina financiera, nos quiere en pleitos, en peleas, nos quiere en celos, en contiendas, en envidia, nos quiere en dolor. Nos quiere divididos. Nos quiere entregados. Él quiere escuchar que digamos no puedo más. Ya no voy a luchar. No le hagas caso. Échale de tu vida. Expúlsalo. Prohíbele hablar a tu oído. Ponte firme en el nombre de Jesús. Satanás es un ladrón no pide permiso. Por eso échale de tu vida, échale de tu casa, échale de tu familia, en el poderoso nombre de Jesús. Ponte de acuerdo con los propósitos de Dios. Analiza tu mente y empieza a echar fuera de tu mente los pensamientos que no se alinean a los propósitos divinos. Lo que tú siempre pensaste, pero te das cuenta que no es de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice la Biblia, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese mismo Espíritu Santo está con nosotros hoy. Dice Romanos, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y Él tiene poder para derribar toda fortaleza del enemigo. Jesús quiere el bien. Él quiere para ti la salud. Él quiere para ti la salvación. Él quiere para ti la libertad, el gozo, la paz, la victoria, la unidad, el avance, el progreso,
Él quiere para ti la familia, porque el propósito de Dios es la familia. El propósito de Dios es matrimonios sanos. El propósito de Dios es que los niños crezcan sanos. Todo eso es el propósito de Dios. Ese propósito el diablo trata de destruir. Es una guerra. Pero lo bueno de esta guerra es que desde el principio la tenemos vencido cuando permanecemos en Cristo. El único riesgo de que pierdas la guerra es que sueltes su mano. Santiago capítulo 1 nos dice: todo lo bueno y lo perfecto viene del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Muchos se ha tergiversado y se ha enseñado que tantas cosas malas envía Dios. Hay muchas cosas malas que nos pasan que son porque somos una raza caída y porque por el pecado entran, pero no vienen de Dios. El mal quiere Satanás. Dios quiere el bien para sus hijos. Y muchas veces el enemigo ha logrado decepcionarnos de Dios porque creemos que esto y esto y esto viene de Dios. Y no es así. Siempre Satanás quiere hacernos creer que lo malo viene de Dios. A Job le hizo creer que venía de Dios el mal y vino del diablo. El diablo le quiso destruir. El diablo le quiso ver en ruina. El diablo usó la boca de la esposa de Job para decirle: maldice a Dios y muérete. Así que hoy hemos visto cuántas cosas buenas tiene Dios para nosotros. Yo quiero animarnos a creer en los propósitos de Dios y a venir al Señor. Si hay áreas en nuestra vida que nos damos cuenta que no están en los propósitos de Dios, realmente ser libre en el nombre de Jesús. Libre de la maldición del pecado, libre del temor, libre de la opresión de Satanás, libre de la ruina, libre en nuestra mente de lo que hemos creído sobre nosotros mismos. Porque Dios tiene para ti cosas buenas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo bueno, Él quiere el bien, Él te quiere bendecir. Él te quiere ver caminar en victoria.